Hola, ¿qué tal todos y todas? Continuamos con la segunda parte. Todavía sigo haciéndolo solo, sin Gabriel. Pero como digo, ya él se va a estar integrando más adelante. Eh, y bueno, vamos a seguir con la reacción al video del Temach, en el que ya hay una primera evidencia de que no leyó la obra de Romeo y Julieta, porque se inventó básicamente que Mercucio no debía nada y que no hizo nada y que lo apuñalaron así porque sí, cuando él fue el primero en desenvainar. De hecho, lo comparamos con dos traducciones de la obra de Romeo y Julieta. Eh, y bueno, cualquiera que quiera pues puede revisar otras traducciones y básicamente tienen el mismo elemento. O sea, no hay mucha diferencia en ese sentido, más allá de que cambien los nombres o las palabras, etcétera. Pero bueno, seguimos. Entonces, el pinche Romeo lo exilian y se va a la verga. Y entonces ya el jefe de Julieta dice, ahora sí, pendejo, ya está fuera este güey, ya se va a casar mi hija. Y entonces la morra se pone loca, se pone sim, va con el padre y le dice, oiga, señor padre, deme algo para salir de este pedo. y entonces el padrecito le da un veneno. Que no... Por cierto, no, eso no fue así. Y aquí hay otra evidencia de que no leyó el texto. Porque primero tienes que contextualizar, a ver, ¿qué es lo que había ocurrido? Habían exiliado a Romeo, Romeo se tiene que ir, hay un momento de consumación, otra vez que había dicho al final del primer episodio de esta reacción, en donde Romeo y Julieta se encuentran por última vez, es su último encuentro, de hecho la última vez que se ven los dos juntos, para luego Romeo exiliarse, ¿no? Se va, se retira. Queda Julieta sola, pero con la promesa de que iban a encontrar la forma de volver a estar juntos. Ella también pensaba como irse, escaparse de ese sistema opresivo que la quería obligar a vivir de acuerdo a las normas del patriarca Capuleto. Y posteriormente ella pues... esa era como la intención, pues posteriormente ella iba también a acompañar a su esposo en su exilio, que lo estaban tramando con el fraile. La cuestión es que eso cambia radicalmente porque ahora, de repente, el padre Capuleto, no es porque ahora Romeo se fue ni nada por el estilo, es porque ellos pensaban, el papá y la mamá pensaban que ella estaba llorando desconsoladamente, triste, encerrada en su cuarto por la muerte de su primo, de su primo Teobaldo. Entonces ellos creen que casándola van a traer una alegría para ella y para la familia que está sufriendo por la muerte de Teobaldo, ¿no? Entonces ahí así se da la situación. Pero ellos no saben que en realidad ella está llorando y ella está sufriendo por Romeo. Y como no lo saben, entonces ellos intuyen que lo que pasa, eso se resuelve con eso. Entonces cuando efectivamente le dan la noticia a ella inicialmente no quiere. O sea, no, esta noticia no es una noticia alegre para mí. Entonces el padre de ella, el patriarca Capuleto, se cabrea mucho y le dice que si no haces eso, pues yo te quito de mi herencia y todo lo demás, ¿no? O sea, te vas, yo no voy a cuidar ninguna hija, ni nada, tú no eres mi hija, y se pone así. Y la madre, por cierto, intenta como convencerla de que no, que esto es lo mejor para ti, también la nodriza, y entonces ella así como que no, y ahí es cuando ella finalmente decide acudir al fraile para que le dé el frasquito con el líquido que la va a poner tiesa por un rato, que no es veneno. Esta es la única parte que la capta el Temach y su grupo. Y la cuestión es que en efecto pues cumple con su cometido. Al menos en el cometido de hacer creer que ella ha muerto. A sus padres pues, pero seguimos. No es veneno, que si se lo toma va a parecer que está muerta, pero no está muerta, nomás es para que no la casen. Y mientras le van a mandar una carta al Romeo, que está en el exilio, para que el güey sepa del desvergue que están haciendo. Cuando la bajen a la tumba, viene ese güey, se la roba y todos perfectos. Ese era el plan. Vas a fingir que estás muerta, te vas a tomar este veneno que te hace parecer muerta. Cuando te bajen a la tumba, yo te saco, ya va a estar aquí el pinche Romeo avisado.
va a llegar en putiza y se largan a la verga y son felices para siempre, como en la película de Disney. Y pues claro que la morra dijo, Sí, a huevo, me voy a tomar este veneno desconocido, todo por amor. entonces le vale verga, se lo toma, el pinche padre manda la carta y al Romeo no le llega la carta. Y al Romeo... Lo que pasa es que sí llega, o al menos sí, creo que sí llegó, pero antes de que llegara a sus manos, fue un criado que funcionaba como mensajero, pues un criado de la casa de los Montesco, de la familia pues de Romeo, llega y le da primero el anuncio de la muerte de Julieta. Entonces el mensaje llega sin que tenga un receptor, porque ya cuando le dan la noticia, Romeo pues va de nuevo para Verona a hacer lo que sea para estar con su esposa, ¿no? Y morir morir junto con ella. Romeo nomás se entera, que se murió tu morra, que se envenenó. ¡No! Y entonces el Romeo se avienta las clásicas de mis compas. Por cierto, yo no sé si me parece que no. En ningún momento se dijo que se envenenó. Eso no fue la noticia. Cuando le dan la noticia a Romeo de la muerte de Julieta, que se la da no recuerdo que dijera eso. A ver si estoy incorrecto. Que no recuerdo esa parte. París, Paje. No, aquí me pasé. Capuleto, Julieta. Acá está Baltasar. Baltasar es el criado, ¿no? Dice: perdona si te doy malas noticias, cumplo con la misión que me confiaste. Yace en la cripta de los Capuletos y vuela entre los ángeles su alma. Yo mismo vi cuando la sepultaban en el panteón de sus antepasados. De inmediato partí para decírtelo. Bueno, en ningún momento dicen que le dijo Baltasar que está envenenada. Eso no sucedió. No sé de dónde sacó esa parte. Solamente le dicen que está muerta. Y ya, eso es lo que sabe Romeo. Y Romeo dice: bueno, se muere mi esposa y yo voy allá y voy a hacer mi cuestión. Clásico, no mi compa. Es que sin ella no puedo vivir. ¡No! ¡Mi compa Romeo! ¡No! Sí puede vivir sin ella, no pasa nada. Es más, ni está muerta. Pero aguántese tantito. Pero es que no lo sabe. No sabes que está muerta. Digo, que está viva todavía, perdón. Y aparte otra vez esta cuestión del simpeo, de creer que esto es un simpeo. No, otra vez. Esto es importante que se entienda. Que aquí hay un elemento, un conflicto entre la transgresión de la norma, de la convención social, de la voluntad personal individual enfrentada a esa convención social. De allí gira en gran parte la cuestión. Digo, hay otros elementos inherentes a la tragedia, pero ese es un elemento bastante presente, evidente, creo yo, para cualquiera que se lea la obra de Romeo y Julieta, que existe ese elemento presente, muy fuerte, muy, 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 muy claro, yo creo. O sea que no tiene nada que ver con ningún simpeo ni nada de eso. Pero son jóvenes, son impulsivos y entonces el pinche Romeo se va corriendo, le vale verga, se mete y está ahí el cuerpo de la Julieta. Para esto, cuando le avisan que está muerta, él va y se compra un veneno de verdad. Sí, de camino. Ya, ni siquiera, o sea, va de una vez al encuentro de Romeo y Julieta y te lo tiene que recordar a alguien de que en efecto primero se compra un veneno con un boticario. Y no llega con el vato y dice: dame el pinche veneno más fuerte que tengas, cabrón. El veneno más duro. Y se lo vende. Y le dice: no te puedo vender, esto es malo. Y le dice: toma, varo. No es porque es malo, sino porque está contra la ley. Algo así más o menos dicen.
porque lo pueden castigar por vender eso al boticario. Pero Romeo apela a la pobreza del boticario y le dice, man, oye, estás como en harapo, estás en pobreza, te doy este dinero para que puedas comer, para que puedas dejar de estar hambriento, ¿no? Olvídate de esa cuestión y dame el veneno y acepta mi trueque. Un poco más o menos así funcionaba el asunto. Ya ve cómo desde siempre el mundo se mueve igual, mi compa. Por eso no se sorprendan, el mundo siempre se ha movido igual, los seres humanos siempre hemos sido iguales. Y ya el vato soborna al pinche farmacéutico, le dan un pinche veneno. Y bueno, precisamente por eso es que la obra de Shakespeare, pero también otras tragedias, las tragedias griegas, se les puede decir que son como trascienden a su época porque expresan ciertos elementos de la condición humana. Claro que son elementos de la condición humana muy generales. Si uno quiere de repente conocer una condición más particular de lo latinoamericano, tendría que leer novelas latinoamericanas. Pero bueno, eso es otro tema. Bien culero y dice el Romeo, a la verga, me voy a ir a matar ahí frente a mi morra, en el abrazo eterno. Ya ven cómo nos gusta romantizar esas cosas bien culeras, cómo nos gusta romantizar el sufrimiento. Entonces llega el vato y la ve y dice... Es que desde el inicio el sufrimiento está vinculado al amor. De hecho, en los poemas que utiliza Romeo al inicio, precisamente, y creo que también Benvolio le hace como esa cuestión. Pero otra vez, es un amor artificial con Rosalina y todo lo demás, pero hay un reconocimiento desde el inicio de que el amor implica un cierto sufrimiento. Ahora, con eso podemos estar en desacuerdo, pero los que se han encargado de popularizar esa forma de sentir el amor, precisamente no tienen tanto que ver con Shakespeare, sino que tiene que ver con algo más particular de nuestros siglos presentes, siglo XX, siglo XXI, en donde se utiliza precisamente, por ejemplo, en las canciones populares, ese sentido del amor, ¿no? Aunque ahorita mismo ya ni siquiera ese sentido del amor, ahorita mismo es puro eros, ¿no? El eros entendido como ese amor sexual, nada más. Porque los griegos tenían diferentes usos de diferentes palabras para designar diferentes formas de amor. Por ejemplo, la filia era el amor de la amistad, mientras que el eros era el amor pues sensual, ¿no? Dice, no mames, tan bella y tan... Y entonces este es el microsegundo cruel. Aquí viene el momento en el que, si no la ves, que este tipo no debe estar dando, ¿cómo se llama? No debe estar haciendo interpretaciones ni ofreciendo nada de este tipo de cosas sobre obras complejas como el Romeo y Julieta, que creo que es que incluso, si no la primera, una de las primeras grandes tragedias de Shakespeare. Aquí está certificado y claro que de esta persona no podemos esperar una interpretación seria. De esta persona no podemos esperar un análisis serio. De esta persona lo que vamos a encontrar es una cosa plagada de sus propios sesgos y de sus propios prejuicios. Que sea una hermenéutica, y ahí le estoy dando un nombre pesado, cosa que no es, porque no hay ni siquiera hermenéutica aquí, pero que sea, vamos a ponerle hermenéutica, que sea una hermenéutica sumamente superficial, es ponerlo suave, ¿no? Porque es puramente superficial lo que este señor nos ha estado mostrando. Con algunos reconocimientos, como por ejemplo el conflicto de las familias, o de que los patriarcas deciden con quién se van a casar, los hombres, ¿no? En ese momento, sus hijas, pero sin conectar, sin en ningún momento como conectar las cosas, ni conectar los cables, ni entender la dimensionalidad pues de la obra, de la tragedia de Shakespeare. Pero otra vez, aquí dice que viene el microsegundo, ¿no? El microsegundo. Vamos a ver qué es eso. Microsegundo culero de Shakespeare, porque entonces el vato se toma su pinche vino, se toma su pinche veneno y antes de morir despierta la morra y dice, no ma, y tienen un segundo donde están vivos, donde la morra está despertando y qué pedo, si llegaste, no mames, qué pedo, te estás muriendo.
Y el pinche Romeo dice, no mames, ¿para qué me tomé esa madre? Está viva la morra. Se muere el pinche Romeo y entonces la morra dice, oh, Vamos a escuchar. se me murió mi vato y sin él no puedo vivir. Y agarra el puñal agarra el cuchillo del vato, se ensarta y se muere ahí encima de él. Esta es la parte crucial. Si entendimos bien lo que nos está contando el Temach, que ese microsegundo culero, es que Romeo, ya cuando está frente a Julieta, que por cierto se pasó por alto el conflicto entre París, que París también había llegado a la sepultura de Julieta. París se encuentra primero con Romeo. Romeo mata a París, que era el con el que querían casarlo los Capuletos a Julieta. Y luego se dirige pues a donde está su esposa, pues, ya, ¿no? Que todavía cree que está fallecida, ha muerto, pues. Pero la cuestión es que en ese momento se toma el veneno Romeo, y justo cuando se toma el veneno, Julieta despierta. Y allí hay ese último encuentro, ¿no? Pero yo les había dicho anteriormente, en el video pasado, en el episodio pasado, que en realidad el último encuentro de ellos dos, fue en el momento de la consumación del matrimonio, cuando se encuentra, ¿cómo se llama? Con ayuda del fraile, con ayuda de la nodriza, se encuentran pues, creo que era en el cuarto o la casa de Julieta, de los Capuletos. Y luego ahí Romeo se retira porque ha sido pues expulsado de Verona, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Se toma el veneno y luego de eso la señora Julieta lo ven en el último momento. Hay un último momento, unos microsegundos. Eso sucede. ¿Sucede realmente eso? Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué nos dice la obra? La que tengo acá, ¿no? Esta es la primera, la que tengo más rayada. Vamos a ver, eso ya es el último acto. No, aquí no. Aquí está Romeo. Dice: y me sacudiré esta carne fatigada del yugo de estrellas adversas. Ojos, mirad por última vez. Brazos, dad vuestro último abrazo. Y labios, puertas del aliento, sellad con un beso un trato perpetuo con la ávida muerte. Ven, amargo conductor, ven, áspero guía. Temerario piloto, lanza tu zarandeado navío contra la roca implacable. Brindo por mi amor. Bebe, ¿no? Bebe el veneno. Ah, leal boticario, tus drogas son rápidas, con un beso muero, ¿no? Con un beso muero. Y luego cae, ¿no? Entonces entra Fray, que es el primero que se da cuenta de que Romeo ha muerto, ¿no? El Fray Lorenzo. Sí, es el Fray, ¿no? El sacerdote, pues. Y luego, más adelante, se despierta Julieta. Se despierta Julieta. Ya Romeo ha muerto. Julieta no se despierta en el momento en el que Romeo recién se ha tomado el veneno. Se despertó bastante después. Bueno, no tanto, pero se despierta. Entonces le dice: ah, padre consolador, ¿dónde está mi esposo? Eso no parece ser una persona que se haya despertado y se haya dado cuenta de que Romeo ha muerto, sino que está preguntando por él, porque no sabe qué es lo que ha pasado. Recién ha despertado. Entonces ahí luego ya se entera. La única parte es que sí... Que es que esto es lo curioso de toda esta cuestión. Sí utilizan el puñal. Sí utilizan el puñal, la daga. En donde Julieta evidentemente se apuñala y muere. Pero no entiendo de dónde sacaron eso del microsegundo. Tengo una interpretación, pero no la voy a decir todavía porque vamos a leer otra versión de Romeo y Julieta. Para ver si de repente esa versión está mal, ¿no? No, esto no, ya me lo pasé. Si es que estoy. A ver, Romeo. Abre la tumba. París. Me provocas. Voy a buscar los guardias. Bla, bla, bla. Fijaré aquí en la eternidad de mi descanso, no todo el cuento.
Amor mío, salud, bebe, buen boticario, es rápido el veneno y mi agonía termina con la muerte y con un beso. Otra vez, ¿no? Se dice todo su discurso, bebe el veneno, se muere. Entra Fray Lorenzo. Aquí lo ponen como Fray Lorenzo, ¿no? Sigue diciendo Fray Lorenzo, está Baltasar, que era el cuestión. ¿Cómo se llama? El criado de los Montesco, de Romeo. Julieta despierta. ¿No? Luego de toda esta conversación, Julieta despierta. Segunda traducción, ¿no? O segunda versión de Romeo y Julieta, ¿no? Otra vez preguntando por dónde está su esposo, por dónde está Romeo. No hay ningún segundo culero, microsegundo culero, ni nada de eso. Siguiente. Otra vez. Vamos a ver. Esta también es otra traducción de la hora. Vamos a ver. ¿Dónde está? Príncipe, los Capuletos. Romeo. No es esa, te creía muerta, fuera mía contemplante o fatal prontitud a apurar el veneno, ¿no? Aquí hay otra interpretación. Esto es lo curioso de toda esta situación, porque esta yo no sé, y esta es la cuestión que a mí me llamó la atención de esta interpretación, porque aquí sí hay un último encuentro entre Romeo y Julieta, ¿no? Ok. Esta es por eso lo puse, ¿no? Apura el veneno. Despierta Julieta, poco a poco respira y se mueve. Julieta, ¿dónde estoy? Amparadme, espíritus celestes. Habla, vive. Si aún podemos ser felices, mi buena propicia estrella me indemniza al presente de todos los pasados sufrimientos. Levántate, Julieta, Julieta mía. Levanta. Dios mío, qué frío hace. ¿Quién está allí? Tu esposo Romeo, Julieta, vuelto de la desesperación a una inefable alegría. Deja... La saca de la tumba. Romeo me es consorte. Luego dice, huyas de mí, Romeo, deja que toque tu mano y que guste el cordial de tus labios. Me asustas, habla, oh. Entonces dice, oh, no puedo, estoy sin fuerzas. Por el contrario, necesito tu débil apoyo. Cruel veneno. ¿Veneno? ¿Qué dices, dueño mío? Tu balbuciente voz, tus labios descoloridos, tu errante mirada. En tu faz está la muerte. Sí lo está. Lucho al presente con ella. Los transportes que he sentido al oírte hablar, al verte abrir los ojos, ha detenido un breve instante su impetuoso curso. Morir. Era el monje traidor. No. Entonces sí, pues aquí hay un encuentro entre Romeo y Julieta, ¿no? Curiosamente aquí sí se da ese encuentro. Y yo creo que la interpretación debe haber venido de esta versión de Romeo y Julieta, de esta versión que se hizo de Romeo y Julieta. Pero me causa mucha curiosidad. También creo que tengo otra interpretación aparte de esta. También tengo mucha curiosidad porque en la versión en inglés tampoco se da así. No se da como esta versión que hay aquí. Vamos a ver qué nos dice acá. Dice Romeo. Dice Freya. Este es el acto último, ¿no? Al acto quinto. Está París, Romeo, Baltasar, Romeo, París. Más abajo. Aquí está todo el relato, ¿no? Y dice. Está todo el cuento otra vez. Eyes look at out the last time, ¿no? Mis ojos mírenlo por la última vez. Luego todo el cuento dice Romeo drinks the potion. Se toma el veneno. Oh, the pharmacist was honest, ¿no? El farmacista, el boticario fue honesto. His drugs works quickly, so I die with a kiss, ¿no? Sus drogas actúan rápido, así que muero con un beso. Y Romeo muere. Luego otra vez
Julieta despierta más adelante preguntando por su amor, ¿no? Julieta despierta, ¿no? Julieta wakes. Otra traducción también de William Shakespeare. Vamos a la escena. Aquí por suerte la tienen ya separada. Una vez. Romeo está con el conflicto otra vez con Paris. Y dice otra vez: Come bitter conduct, come unsavory guide. So desperate pilot, etc. Se lo toma. All through apothecary. The drugs are quick. Thus with a kiss I die. He dies, ¿no? Él muere, ¿no? Otra vez el mismo procedimiento. Muere otra vez. Entra el Fray Lorenzo, etc. Luego Julieta otra vez despierta. The Lady Stirs, ¿no? Despierta. Y otra vez pregunta por Romeo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? O todas estas traducciones, de las cuales, por cierto, dos son en inglés, ¿no? Esto utiliza incluso un inglés un poquito más tratado. Podemos incluso buscar una versión, si se quiere. Puedo hacer ahora el intento de buscar una versión más antigua. Pero tenemos dos versiones en inglés que no muestran ningún microsegundo culero. Y tenemos dos versiones en español que tampoco muestran un microsegundo culero. Entonces tenemos una sola que muestra ese microsegundo culero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esta es la verdadera? ¿O esta es una obra de otro autor? ¿No? Porque bueno, ahí dice William Shakespeare, pero por eso me llamó la atención. Porque esta es mi primera interpretación de que quizás la obra que primero, y es porque a lo mejor esta es la que primero sale, porque si mal no me acuerdo, vamos a ver, buscar aquí Romeo y Julieta PDF. Si mal no me acuerdo, esta es la primera. Cuando uno busca el PDF de Romeo y Julieta, la obra de Romeo y Julieta, sale la primera. ¿Cuál es la primera que sale? La de la biblioteca virtual, esta, que es precisamente la que tiene la traducción esa, en donde sí Romeo y Julieta sí se ven por última vez antes de que el veneno actúe, ¿no? Sin embargo, todas las demás no. Vamos a buscar ahora Romeo and Juliet. PDF Old English. Inglés antiguo. Vamos a ver si sale así. Plain English and Original, ¿no? Dice, este está en Plain English and Original. A ver. Por cierto que esta es una obra bastante corta. A ver si se acuerda. Aquí está el original, el texto original. Y aquí está el texto moderno. Vamos a ver. Estamos en el acto 4. Todavía estamos en el acto 4, acto 5. Ya estamos en la escena final. Es por aquí. Vamos a ampliar. Dice: Romeo kisses Juliet and takes out. Este es el moderno. Otra vez. Acá está. And shake the yoke of inauspicious stars from the world with its flesh. Ace, look your last arms, take your last embrace, and lips, oh you, the doors of breath, sealed with righteous kiss. Vamos a cerrar esto aquí que está como molesto esta vaina. Pero bueno, dice... Ay, ¿qué pasó? Me pasó a la siguiente página. No, estaba bien. Aquí está. Kisses Juliet, takes out the potion. Come, bitter conduct. Come, unsavory guide. To desperate pilot. No sé cómo pronunciar esta. Bueno, sí sé cómo pronunciarlo, pero no me sale ahorita. Now, at once run on the dashing rocks thy seasick weary bark. Here's to my love. Drinks the potion. Oh, true apothecary. The drugs are quick, and thus with a kiss I die. Romeo dies.
¿no? Igual, es lo mismo. Romeo muere. Romeo no tiene ningún encuentro de ningún segundo culero. Entonces, mi interpretación fue que estas personas, las personas que orientan al señor, ¿cómo se llama? Temach, agarraron esta, porque esto fue lo primero que salió, y utilizaron esto como su evidencia. Aparte que también, aquí viene otra interpretación, y esta es la última, yo creo que hay una película, ¿no? Una película concreta que popularizó mucho ese encuentro final y precisamente lo representa de la forma como lo representa esta versión. Entonces vimos que en el inglés antiguo no sucede así. Romeo muere primero, luego Julieta despierta y luego Julieta entonces se entera de que el tipo está envenenado y se apuñala. Vimos estas dos traducciones en inglés, tampoco sucede de esa manera. Estas otras traducciones en español tampoco sucede de esa manera, ¿no? No sucede de la manera que presenta el Temach. ¿Cuál es esa película concreta? Es la película de Romeo y Julieta de 1996. Precisamente en esa película, aquí ustedes pueden ver el enlace, no lo voy a poner porque a lo mejor me ponen, no sé, que pongo la cuestión. ¿Cómo se llama? Que no la voy a poner, no le voy a dar play por el tema de copyright. Pero la cuestión es que allí, en ese momento, sí se da esa situación. Sí se da esa situación tal y como la presenta el Temach. Entonces, la traducción que está utilizando el Temach, que yo creo que es esa, la que acabo de mencionar, está completamente equivocada. Y más bien, es la correcta. Y todas las demás son las que están equivocadas, ¿no? Incluso la del inglés antiguo. O esa es la única que está equivocada. Y además de eso está tomando esta popularización del último encuentro entre Romeo y Julieta. Cuando en las demás versiones, todas las demás versiones, las de inglés, las de español, las del inglés antiguo, no lo presentan así. El último encuentro entre los dos amantes es precisamente en ese momento que acabo de mencionar. Que es el momento ese de... ¿Cómo es que se llama? Que cuando consuman el matrimonio. Así que aquí hay una evidencia clara de que no leyeron la obra del Romeo y Julieta. Leyeron algo. Hola, ¿qué tal? Para hacer una breve acotación y para añadir un poquito más de confusión al asunto acerca de las traducciones e interpretaciones acerca de la obra de Shakespeare de Romeo y Julieta, sobre el tema este de el microsegundo culero, si hubo tal cosa o no. Investigando un poco más, la cuestión es que resulta un poco más confusa porque ya sea que lo mencione más adelante o lo haya mencionado en el primer episodio de esta cuestión, parece que fue en el primer episodio de esta cuestión, realmente hay toda una tradición de esta historia de Romeo y Julieta, que otra vez lo que hace Shakespeare es tomar elementos ya existentes de la obra, de una obra ya, de una narrativa, pues si se quiere, de un cuento, de un relato ya existente, tomarlo y meterle por eso sus propios recursos, su propio estilo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Shakespeare otra vez no está inventando algo. Shakespeare lo que está haciendo es tomando algo ya existente y reformulándolo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una traducción tomada del francés, ¿no? Traducida del francés, de Romeo y Julieta, tragedia en 5 actos, en donde los personajes son bastante diferentes. Bueno, todavía están los Capuleto y los Montesco, pero por ejemplo aparece Flavia, ¿no? Que es una confidente de Julieta. Aparece Alberico, que es ahora el amigo de Romeo, no es Mercutio, no hay ningún Mercutio. Está el duque de Verona, que es el señor Fernando. Y bueno, hay otros elementos más, pero el caso es que en esta traducción, en efecto, se da también ese último encuentro entre Romeo y Julieta. Entonces no solamente la traducción esa que aparece al inicio, perdón, no la traducción que aparece al inicio, sino la traducción que había mostrado anteriormente de la biblioteca esa digital de .org de Argentina, de
Romeo y Julieta. Y la razón de esto es, y creo yo que aquí es donde está la confusión, es básicamente que como hay tantas traducciones de esta cuestión, ya sea que vienen del francés o algunas me imagino que del italiano, de las versiones italianas y de las versiones francesas, entonces por eso se hace una confusión en esa escena. Pero por lo que entiendo, por lo que he estado revisando, no parece que esa escena, ese microsegundo culero del cual habla el Temach, se haya tomado lugar o haya aparecido en la obra de Shakespeare, particularmente en la de Shakespeare. En otras versiones de Romeo y Julieta previas, seguramente que sí hubo ese momento, que por cierto, y aquí hay que acotar una cuestión más, no es un segundo culero, ¿no? No es un microsegundo culero, dura bastante, incluso en la traducción que había mencionado anteriormente de la biblioteca digital, ¿cómo se llama? Romeo dura bastante, ¿no? Ya se había tomado el veneno y todavía sigue vivo por un largo rato hasta que ya finalmente muere en los brazos de Julieta y luego Julieta pues se traba con la daga, ¿no? Pero aquí tenemos también aparte otra traducción, ¿no? Esta es de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que también tiene el mismo ¿cómo se llama? Desenlace de la obra de Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? Ven amargo conductor, ven repugnante guía, piloto desesperado, etcétera, etcétera. Por mi amor, apura el veneno, ¿no? Se lo toma. Oh, fiel boticario, tus drogas son activas. Así, besando, muero. Y muere, ¿no? Luego aparece Fray Lorenzo, etcétera. Y más adelante, otra vez despierta Julieta. Oh, padre caritativo, ¿dónde está mi dueño? Recuerdo bien el sitio en que debía despertarme. Sí, en él me hallo. ¿Dónde está mi Romeo, no? Entonces, contrario a eso, parece ser que la evidencia está apuntando a que en la versión de Shakespeare, que no quiere decir que es la única versión de Romeo y Julieta, aparece, se da de esta manera, ¿no? Romeo se muere, se toma el veneno y luego Julieta se despierta un poco más tarde y comienza a preguntar por él y luego se acuchilla, se apuñala con la daga, con lo que sea, pues, con la cuestión punzante. Y ahí es lo que pasa es que Temach está hablando de Shakespeare, ¿no? Por eso dice que en un momento determinado había dicho que Shakespeare fue el primer Temach. Entonces, evidentemente se está refiriendo a la versión de Shakespeare. Porque si se estuviera refiriendo a la versión así general de Romeo y Julieta, podemos aceptarle que de repente hubo un microsegundo culero. Pero ni siquiera hubo un microsegundo culero, porque incluso en las versiones que concuerdan más con esa postura de que hubo un último momento en el que ambos amantes se vieron, en el momento en el que ya venía la muerte por Romeo y luego Julieta se suicida, ni siquiera fue de ese tipo, sino que demoró su momento, ¿no? Demoró su momento en hacer acción. Aquí la acción del veneno fue rápida, Romeo muere y ni siquiera tienen la oportunidad de verse un último momento cuando están perdiendo la vida el uno y el otro. Entonces, solo quería hacer esa acotación. También, otra vez, aquí tenemos otra versión más, ya van 6 contra 2. Una que, por cierto, le mencioné que es de una traducción francesa. Y la otra que no sabemos de dónde sale. Bueno, igual ahí se puede investigar más adelante, porque ellos tienen como una breve introducción acerca del tema. Entonces seguimos con el resto del video. Pero bueno, vamos a escuchar ya lo último que tiene que decir el Temach para darle cierre a esta cuestión. Es la historia de Romeo y Julieta. Ese es el amor que todo mundo dice. Ay, no mames, hasta canciones. Un amor como el de Romeo y Julieta. ¿Cómo? Lleno de pinches tragedias donde no convivieron nada. Creo que una vez antes de su exilio fue y se le sube. Sí, una vez sí cogieron. Se le sube al pinche balcón una vez antes de que lo exilien. Ven qué es lo que digo. Que estas personas ven este tipo en particular, pues todos los hombres que funcionan como él, ven el amor, las relaciones como una transacción. No cogieron. Ese es el valor, ese es el valor que le da a la cuestión. No es verdadero amor porque no cogieron, porque no hubo sexo, ¿no?
Entonces, el único sexo que hubo, que al final se lo tienen que decir, que sí, en efecto, hubo una consumación del matrimonio. Incluso cuando existe esa consumación del matrimonio, se va a burlar de ella y se va a mofar de ella porque Romeo no duró nada y lo más seguro es que fue rápido y no fue nada interesante, ¿no? Porque también, otra vez, funcionando bajo los esquemas y bajo las modalidades con las cuales él entiende las relaciones entre un hombre y una mujer. Tras, le da y se va. Primera vez de los dos, seguro se vino de volada ni se la pasaron chido. Un rapidín y se fue a la verga. Y sí, se quedó enclochada la morra, pues pinche amazonzote, corrido por el pinche príncipe la morra. ¡Ah! ¡Ah! Lo perdí. Claro que le gustó más. Claro que le gustó más exiliado el pinche Romeo. Pero no se aguantan, son como sus morras que no le contestas un día y anda buscando otro, así la Julieta igual. ¿Que anda buscando qué? Voy a repetir eso. Príncipe la morra. ¡Ah! ¡Ah! Lo perdí. Claro que le gustó más. Claro que le gustó más exiliado el pinche Romeo. Pero no se aguantan, son como sus morras que no le contestas un día y anda buscando otro, así la Julieta. A ver si estoy entendiendo. Voy a repetirlo una vez más. Príncipe la morra. ¡Ah! ¡Ah! Lo perdí. Claro que le gustó más. Claro que le gustó más exiliado el pinche Romeo. Pero no se aguantan, son como sus morras que no le contestas un día y anda buscando otro, así la Julieta igual. La Julieta, estoy entendiendo esto, que la Julieta, no, que son como las morras, ¿no? Como las mujeres, las llama así este señor, las morras, que no se aguantan, que les mandan un mensaje y no les contestan de manera inmediata y ya se están buscando a otra. Así es Julieta. Así fue como lo dijo. Julieta no tiene nada que ver con eso, pero es que nada que ver con eso. O sea, el hecho de que te apuñales por el amor de Romeo ya te debe decir que no tiene absolutamente nada que ver con eso. De hecho, otra vez lo reitero, la madurez de Julieta es mucho mayor que la de Romeo. Julieta atraviesa por un proceso de maduración mucho más fuerte, mucho más potente, porque para ella ese primer amor es su primer y único amor. Y aparte de eso, es la más realista de los dos y es la que hace todo el proceso y toda la trama para poder volver a estar junto con él. Es la que incita a la nodriza para que vaya con el fraile y todo el asunto y se encuentren y tengan la consumación y se mantiene siempre fiel a su Romeo. O sea, incluso cuando mata a su primo, se mantiene Julieta. Al principio sí, lo maldice, pero luego recapacita y dice, no, yo me voy a seguir manteniendo fiel a mis principios, a mi voluntad. Yo quiero a Romeo, yo amo a Romeo. Yo sé de dónde saca este señor esta cuestión. Le fue un día a su vato. ¡Ah, un veneno! ¡Algo! No se esperan, no tienen paciencia. Entonces cuando este tipo de historias las aplaudimos y wow, un amor como Romeo y Julieta, estamos romantizando esta impulsividad, estamos romantizando la destrucción. Otra vez, eso es no entender cómo funciona la tragedia en Shakespeare y no entender cuál es el tema central, que nuevamente quiero reiterarlo. Tiene que ver con la transgresión, tiene que ver con el conflicto entre la voluntad del individuo frente a las circunstancias, frente a la ¿cómo se llama? Las condiciones sociales de la época, ¿no? A las normas de la época. Ese es el conflicto central que hay allí. Y lo que hace Shakespeare brillantemente es presentárnoslos de tal manera que a través de ese romance entre Romeo y Julieta, ¿no? Es básicamente eso. Esa es como la función de todo el proceso. Es decir, no tiene nada que ver ese cuento del romantizar que está hablando de este señor Temach. Nuevamente, no sé de dónde saca estas cuestiones. Son de las primeras obras, de las primeras historias que generaron un chingo de historias después como consecuencia. Otra vez no,
no es de las primeras historias porque Shakespeare se nutre de historias ya existentes y la historia de Romeo y Julieta es una historia popular ya existente que viene de Italia desde al menos 1500 y tanto, ¿no? Shakespeare lo que pasa es que le da su toque personal, la populariza en el mundo inglés, en el mundo angloparlante. Historias que refuerzan estos valores donde el amor lo justifica todo. Y otra vez, son historias que comienzan a darse a partir de la edad de la alta edad media, precisamente para hacer ver ese conflicto, esa tensión nuevamente entre la sociedad y el individuo. Porque para ese momento, ya a finales de la alta edad media, lo que viene luego del Renacimiento y todos estos procesos posteriores de la modernidad, entendido en los términos de la historia europea, no estamos hablando de la historia de Latinoamérica, sino de la historia europea, comienza a haber un quiebre con el régimen antiguo, dominado, controlado por las normativas de estas rígidas de la iglesia cristiana, católica, centrada en Roma. Luego se da el cisma entre los protestantes y los católicos. Hay toda una serie de conflictos y valores. Aparece también la monarquía, absolutista en Inglaterra, en Francia. Y aparte de eso también comienzan a surgir las clases burguesas, la burguesía. Y la burguesía comienza a tener una cierta mayor independencia, comienza a influir más sobre la sociedad. De hecho, pagan y dan dinero a los viajes por el Atlántico hacia el continente de América. Y ahí es como comienza a surgir todo este proceso del individuo, luego se va a expresar luego en la filosofía de John Locke, se va a expresar en la filosofía de Hume, se va a expresar en la filosofía, en otros autores más adelante, que precisamente van expresando esa cualidad, ¿no? De repente uno puede incluso ver de ese sujeto individual ya desde la obra de Descartes, ¿no? Con su famoso pienso, luego existo y todas estas cuestiones. Pero es un proceso mucho más complejo que lo que está dando a entender esta persona. Y hay que morir por amor. Toda esa época del romanticismo generó un chingo de historias que exacerban cómo es la vida real. Y ahora... Nuevamente, el romanticismo de finales del siglo XVIII, ya expliqué eso en el primer episodio, no tiene nada que ver con esta cuestión. Es otra vez como los seres humanos también somos emociones y al mismo tiempo somos razón. No solamente razón, como pretendían los ilustrados. Y aparte de eso, la influencia del romanticismo se puede trazar nuevamente hasta la edad medieval. Ahora estamos en un punto de esa evolución de historias en donde creemos que la vida real es así, exacerbada, intensa, apasionada, donde hay que morir por amor y sufrir por amor y darlo todo por amor. Relájese, mi compa. Bueno, no sé si esa era la intención de Shakespeare, me parece que no tiene mucho que ver con eso, ni tampoco era la intención de la literatura de aquella época, de repente alguna literatura popular de aquella época, pero no de repente las más conocidas, tipo la de Goethe, o la de Shakespeare, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor? Uy, se me olvidó. Cervantes también. Bueno, pero hay otros más. Hay otros más de todo lo que es siglo XVI, XVII, XVIII, muchos más, que tienen este tipo de historias que no estrictamente presentan la vida en la pasión, sino que lo que intentan es presentarnos que esa es una dimensión que existe. Y aparte de eso, otra vez, que si esa dimensión no se trata, si esa dimensión no se trabaja, puede repercutir en problemas. Porque es que el desenlace de Romeo y Julieta, y aquí hay otra razón por la cual tampoco este señor y su grupo parecen haber leído la obra, y tampoco parecen haberla entendido, es que el desenlace de la obra de Romeo y Julieta no termina con la muerte de Romeo y Julieta. Ahí no termina. Termina cuando los Capuleto y los Montesco, junto con el príncipe, se dan cuenta de todo lo que había ocurrido. Les cuenta la historia del fraile,
de todo lo acontecido, que él creía que con el matrimonio de Romeo y Julieta se iba a poner fin al conflicto de los Montesco y los Capuleto, pero al final en realidad fue la muerte de ellos dos lo que pone fin al conflicto. Entonces los patriarcas de las respectivas dos familias deciden poner fin a todo en honor a el sacrificio, si se quiere, de Romeo y de Julieta. Entonces como que es más bien un triunfo del amor. Es un triunfo del amor que, pese a la amenaza de la muerte, logra poner fin al odio. Es un conflicto, que además eso también puede ser visto de esa manera, como una dinámica dialéctica, en un sentido hegeliano, ¿no? Entre el amor y el odio, ¿no? El odio exacerbado, apasionado también, porque también se ve reflejado en Teobaldo cuando mata intentando matar a Romeo, pero mata a Mercucio, ¿no? Ahí también hay un odio apasionado. Todo eso muere con el amor fuerte, ¿no? Real, tangible entre Romeo y Julieta, que pone fin a esa tensión, se sintetiza, hay una síntesis entre la antítesis y la síntesis. ¿Cómo se llama? No entre la síntesis, sino entre la tesis y la antítesis se produce una síntesis que en este caso sería ya finalmente el cierre, ¿no? De hecho, el príncipe tiene unas palabras bastante claras y evidentes al final de la obra, en donde precisamente pone en evidencia eso. ¿Dónde está? Dice el príncipe: ya me enteré de todo. En esta fosa por fin descansan los enamorados. Ellos solo buscaron el amor. El odio ajeno los llevó a la muerte, ¿no? El odio ajeno. No, que eso es otra cosa, es ese odio ajeno, ¿no? El odio externo, las condiciones sociales. ¿Y ahora dónde están los enemigos? ¿Qué maldición, Montesco Capuleto, ha caído en el odio que sembrasteis? Porque el cielo dispuso que el amor fuera el que aniquiló vuestra alegría. Y yo, por tolerar vuestras discordias, he debido perder a 2 parientes. El castigo ha caído sobre todos, ¿no? Y luego Capuleto y Montesco lloran la muerte, ¿no? de Romeo y Julieta y ponen fin al rencor antiguo. Que otra vez eso se refleja en todas las demás traducciones, excepto seguramente la que utilizaron estas personas. Si es que acaso la leyeron, otra vez, no lo sé. No está usted en una obra de Shakespeare. No quiere estar en eso, porque eso también genera un chingo de violencia, genera un chingo de intensidad, genera un chingo de cosas que no son sanas en las relaciones humanas reales. Y por algo... Eso sería en todo caso relaciones tóxicas. No es lo mismo a lo que está ocurriendo con Romeo y Julieta. Y yo creo que la toxicidad más bien la generaría el contenido del temach. No esta idea del sim de Romeo y de que la mujer si no le contestas un mensaje de una vez está buscando al otro, de que hay que mantenerla controlada. Eso implica, ¿no? Implica que hay que mantenerla controlada, el supuesto también de que si no hay sexo, entonces eso no es verdadero amor, o no sé, o sea, fue una pérdida de tiempo. Porque entonces ven el amor como una transacción. A mí eso me parece más problemático, ¿no? No lo que intenta presentar Shakespeare en la obra de Romeo y Julieta, que otra vez es otra cosa. Algo existe en estas historias para avisarnos que cuando los hombres y las mujeres son jóvenes hacen pendejadas por la pulsión, que tenemos que cuidarlos. Esta es una historia para los hombres y las mujeres jóvenes, pero también es una historia para los más grandes. Aquí es la única parte que yo podría concederle que tiene un punto de vista que si más bien no tiene, digamos, no captura la totalidad de las distintas interpretaciones que se han hecho de la obra de Romeo y Julieta, al menos hay un uso propedéutico, ¿no? Educativo, formativo, de comprender o de utilizar la obra de Romeo y Julieta como una forma de educar a los jóvenes acerca de las pasiones y pulsiones. Puede ser una forma de utilizar la obra de Romeo y Julieta para hablar de eso, pero nuevamente no es el único tema central dentro de la obra de Romeo y Julieta.
esto ya sería una interpretación privada del señor Temach, probablemente de otras personas, probablemente de la gente que lo siga a él y que se haya tragado este cuento entero sin revisar las diferentes traducciones que hay sobre la obra de Romeo y Julieta. No lo sé, pero el caso es que es la única cosa que se le podría así como conceder y decir así como que bueno, se puede utilizar de esa manera, ¿no? No habría ningún problema en ese sentido. Tenemos que tener cuidado cómo exacerbamos las pasiones y las necesidades de los hombres y las mujeres más jóvenes. ¿Qué tipo de comportamientos reforzamos? Claro, pero allí, ¿quién tiene la responsabilidad de exacerbar ese tipo de comportamientos? La música que se escucha muchas veces exacerba ese comportamiento. Música popular que exacerba ese tipo de comportamiento. Las telenovelas, particularmente las telenovelas mexicanas, a veces también han exacerbado ese tipo de comportamientos. Entonces, y también incluso el contenido visual en las redes sociales también podría contribuir a exacerbar ese tipo de comportamientos. Entonces no sé exactamente qué es lo que quiere decir con eso, porque no sabría como no sabría quién está culpando de la exacerbación de ese tipo de comportamientos pasionales en los jóvenes. Que además, por cierto, hay una cierta condición que puede decirse biológica entre la gente joven. ¿Por qué? Porque hay un despertar de las hormonas y esa pasionalidad, esa situación, ese jugueteo, eso es normal también. Lo que podemos hacer es acompañarlos para que sepan más o menos canalizar ese tipo de cosas en vez de intentar reprimirlos. Porque igual tampoco sé si este señor lo que quiere es como que se reprima eso. No sé. ¿Qué tipo de comportamientos creemos que están bien a partir de esas historias y seguimos permitiendo en nosotros mismos que después nos jodan? Y aparte porque es una historia que me encanta y a mí me gusta contarles historias. Mis compas, muchas gracias. Bueno, ya, lo demás no me interesa. Como se ha logrado ver, pues el señor Temach no parece haber leído. Porque aparte le tenían que recordar cada cierto tiempo cosas que ocurrieron dentro de la obra. O lo que ocurrió es que la gente, estas son mis dos interpretaciones, en particular en el momento del microsegundo culero, esas son mis dos interpretaciones de que lo que ocurrió en ese momento, lo que ocurre en ese momento es que o se centraron precisamente en esa traducción, que es la primera que aparece cuando haces el buscador en Google, o están influenciados por la película de 1996 de Romeo y Julieta, de la que actúa Leonardo DiCaprio y no me acuerdo cómo se llama la actriz. Pero bueno, eso es básicamente lo que ocurre aquí. Y vimos que en las otras traducciones son 5 contra una, porque son 2 traducciones en español, 2 traducciones en inglés y una traducción que era la versión antigua del inglés, la versión original. Ninguna de las 5 nos muestra un microsegundo culero del encuentro. Con lo cual parece ser que aquí no investigaron bien la obra concreta que querían interpretar. Y me parece muy peligroso que exista esa traducción, con lo cual la advertencia que hago es que se cuiden mucho cuando van a hacer cuando van a revisar cualquier obra, cuando van a revisar cualquier escrito, siempre busquen más de una traducción, precisamente por este tipo de cuestiones. Antes de finalizar hay que hablar un poquito sobre la tragedia y sobre la tragedia de Shakespeare y contextualizar un poquito la cuestión acerca del asunto de dónde se nutre Shakespeare respecto a este asunto, ¿no? La tragedia, como había dicho anteriormente, aparece en las polis griegas y es heredera del culto a Dionisio, de los ditirambos y todas estas manifestaciones poéticas anteriores. Y es una manifestación de una experiencia social y cultural muy particular porque expresa, digamos, el espíritu del ciudadano griego, de la polis griega, particularmente de Atenas, ¿no? Por todo esto de que las principales, o al menos las tragedias más conocidas son las de Sófocles, Eurípides y el tercero no me acuerdo.
y que representan como los problemas cotidianos a los que se enfrentaban los griegos de aquella época. Entonces, era básicamente como un retrato de las cuestiones políticas, judiciales, religiosas, filosóficas, sociales, que se discuten en la plaza pública, o que se discuten en la vida pública en general de las polis, pero que se realizan ahora a través de una presentación ficticia, a través de mitos ya existentes pues del periodo de la épica, pues héroes, ¿no? Personajes, con los personajes, con el coro, que el coro creo que sale de las sátiras o algo así, ahora más o menos no me acuerdo. Pero bueno, tiene esa funcionalidad. Inicialmente pues la cuestión esta, la tragedia. Incluso hay quienes sugieren que también sirvió para consolidar la democracia ateniense, que no tiene nada que ver con la democracia como entendemos la democracia liberal actualmente. Entonces, en torno a la estructura de la propia tragedia, consiste en una exploración del sufrimiento, ¿no? Porque esto es contrario a lo que nos sugiere el tema de Chaquilo, que la tragedia consiste en explorar el sufrimiento. Y desde una mirada, de un enfoque de un individuo excepcional. Porque siempre, ¿no? Por ejemplo, en Hamlet de Shakespeare también se nos presenta un individuo excepcional, de un rango distinguido. Romeo y Julieta también pertenecen a familias distinguidas, ¿no? Que están en conflicto y todo lo demás que quiera, pero son familias nobles. Entonces son siempre personajes de un carácter distinguido, de un gran rango, y típicamente se encuentran en una prosperidad inicial que luego es rota por un cambio radical, intenso, violento, que usualmente es de naturaleza externa, ¿no? El odio de las familias produce ese cambio en los protagonistas, ¿no? En este caso son Romeo y Julieta. Aristóteles, por ejemplo, señala con respecto a la tragedia que el éxito de esta forma, de este género literario, consiste en su capacidad de excitar al público, ¿no? Hacia la compasión, hacia los personajes que están viéndose inmiscuidos en esta situación, y a partir de eso se produce como un efecto de catarsis en el afectado, ¿no? Entonces la compasión nos llama a sentir simpatía por los protagonistas, nos lamentamos por su sufrimiento, pero también hay un fenómeno del miedo, ¿no? Aristóteles también describe una particular miedo, denota un miedo hacia el protagonista, porque se reconoce como que está ocurriendo algo, hay un tema moral de fondo, un tema incluso a veces de judicial de fondo, en donde hay un conflicto. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa obra? A ver si la tengo por aquí. Creo que es de Eurípides. Antígona. No, es de Sófocles. Y es uno de el personaje principal, evidentemente, es Antígona. Y el conflicto que se produce allí es entre el deseo de Antígona, pues, de darle una buena sepultura a su hermano, a uno de sus dos hermanos, que ha muerto en batalla junto. Los dos hermanos, pues, se dieron muerte en batalla. Pero uno, por traicionar a la ciudad, es dejado a los cuervos, pues. Entonces Antígona no quiere que eso suceda. Entonces ahí hay un conflicto otra vez con las normas sociales, las normas regentes, las normas vigentes. Y ella lucha contra eso por darle una sepultura a su hermano. Se opone a esas normas y recibe un castigo por ello, ¿no? Entonces esa es como hay un conflicto siempre, una tensión de esa dimensionalidad. En el siglo XIX también hay otros estudiosos, como por ejemplo son el caso de Hegel y de Nietzsche, que precisamente también ofrecen sus propias interpretaciones acerca de cómo funciona la tragedia. Y ellos se enfocan mucho en el tema de la contradicción, de la ambivalencia, de la paradoja, como elementos característicos de este género literario. Entonces, por ejemplo, Hegel dice que el característico conflicto de la tragedia no tiene que pensarse como una tensión entre lo que está éticamente correcto y lo que está éticamente incorrecto. Entonces, allí más bien lo que él quiere ver es como
como las encarnaciones personales de un poder ético universal. Es decir, en este caso Romeo y Julieta encarnan un poder concreto en ellos. En este caso se puede decir que es la voluntad, ¿no? La voluntad del individuo. Y por otro lado, el odio entre los Capuletos y los Montescos y las normas y las convenciones sociales encarnan ¿cómo se llama? Otra encarnación de esa ética universal. Aquí evidentemente él lo está viendo desde su dinámica, desde su planteamiento dialéctico, en el cual pues el conflicto se da entre estas dos encarnaciones, al menos si utilizamos el ejemplo de Romeo y Julieta, ¿no? Que ambas, digamos, claman el derecho por estar Romeo y Julieta claman el derecho por estar juntos pese a la adversidad. Es una encarnación de un reclamo que ellos consideran legítimo, que los dos amados puedan estar juntos, pero que termina pues por volverse ilícito cuando pesa sobre el derecho de terceros, ¿no? Como es el caso del conde de París, que estarían manifestándose todo este conflicto de las familias y demás. Sería la encarnación de otro reclamo que también se considera legítimo, que es que Julieta se case con París. Y otro intérprete también es Nietzsche, que Nietzsche lo que ve en su famosa obra ¿cómo se llama? Sobre la tragedia, el origen de la tragedia, lo ve como un conflicto y reconciliación entre dos impulsos opuestos que son representadas por las deidades de Apolo y Dionisio. El primero simboliza la razón, el control, el arte entendido como tecné, como destreza, y el segundo representa la energía pasional, el abandono orgásmico, ¿no? Y también como cierta renovación de la vida, ¿no? Porque Dionisio representa eso en el culto a Dionisio, la muerte de Dionisio, que luego se utiliza como, hay gente que dice que se utiliza como un antecedente de la muerte de Jesucristo, con la resurrección, ¿no? de la muerte, resucita y todo lo demás. Hay también una renovación de la vida. Entonces, Romeo y Julieta en este sentido estarían guiados por el segundo impulso, ¿no? Por el impulso de Dionisio. Mientras que Apolo también se ve representado a veces en el fraile, pero a veces también en el propio Romeo, cuando intenta frenar el conflicto entre Mercucio y Tebaldo. Pero bueno, el desenlace es precisamente la reconciliación entre estos dos impulsos, ¿no? El inicial conflicto entre ambos y la reconciliación que solamente se logra con la muerte de Julieta y Romeo. El problema de Hegel y Nietzsche es que los dos se basan mucho más en la tragedia griega. Pero, ¿qué es lo que diferencia la tragedia griega de la shakespeariana, o la de Shakespeare? En teorías, digamos, contemporáneas sobre el conflicto presente en la tragedia, ya sean de Shakespeare o no, se ha identificado que es, esto sí lo estoy leyendo unos apuntes, se ha identificado que es un género que proyecta sistemas de valores y percepciones de la vida mutuamente incompatibles una con la otra. Precisamente un eje temático de la obra es la rivalidad de los Montesco y los Capuleto, que ya lo he dicho un montón de veces. Dicha rivalidad no impide la pasión de los dos amantes, más bien sirve para avivarla aún más, pues convierte su amor en uno prohibido y los empuja a mantener su relación de forma clandestina. ¿Ello qué significa? Pues se expresa en esta breve obra el eterno conflicto del individuo enfrentando a las convenciones sociales. De hecho, antes prefieren la muerte que sujetarse a dichas convenciones, ¿no? También uno podría ofrecer una lectura marxista de las tragedias de Shakespeare, que consiste en señalar que las mismas son la personificación de las contradicciones entre el feudalismo europeo, que está colapsando, y la naciente revolución burguesa. Pero el punto es que Shakespeare se ve muy influenciado por obras medievales y también por obras ¿cómo se llama? Del siglo XV, XVI, e incluso hay quienes ven una influencia de parte de Séneca, ¿no? Del periodo del imperio romano. Porque en Séneca, los protagonistas de Séneca siempre están movidos por la venganza, por la lujuria, por los celos. Pero a diferencia de los héroes de Shakespeare, estos son conscientes de que están haciendo algo malo. En Shakespeare eso no está ocurriendo.
Por ejemplo, en obras como la Medea de Séneca, hay también una perversión del ideal estoico de la identidad personal de indestructible, porque también recordemos que Séneca es un estoico, uno de los principales representantes del estoicismo filosófico, y la idea es, digamos, cómo confrontar ese ideal estoico frente a esas pasiones incontrolables, ¿no? Y las consecuencias que generan esas pasiones, ¿no? Entonces es como también una advertencia de parte de Séneca de esta cuestión del control de las pasiones, pero eso ya es más propiamente de su clara influencia estoica. En cuanto a la influencia de las obras medievales, está por ejemplo la famosa Caída de la Princesa, junto con otras más que provienen de otra época. Aquí se enfatiza la inseguridad de las altas posiciones de poder y la mutabilidad de la fortuna. Otra vez, siempre hay como un enfoque en figuras de gran poder, ¿no? Monarcas y cosas por el estilo. Y el tema es más bien enfocándose en la fortuna, como la fortuna de un momento, de un día para otro, cambia así y se va todo a la porra, todo se va al carajo. Entonces Shakespeare hace también una cosa muy importante, porque él incluye a la plebe, ¿no? Que había sido como... No, la plebe no puede estar dentro de estas temáticas tan importantes, ¿no? La plebe me refiero a las clases no altas, ¿no? Por ejemplo. Él las incluye en sus obras. También introduce elementos cómicos. Mercucio, de hecho, es un elemento cómico, es como el bufón. De hecho, la muerte de Mercucio es precisamente un elemento novedoso que introduce Shakespeare, precisamente en que la obra de Romeo y Julieta inicia como con un cierto juego de cierta comedia. De hecho, Mercucio lo deja muy evidente, incluso también cuando tiene su primer encuentro con la nodriza, donde hay como un tono burlesco hacia ella, la nodriza de Julieta, y la reacción así como de indignación de parte de la nodriza con ese bufón, ese señor burlón que es Mercucio. La muerte de Mercucio es la muerte de la comedia, y es precisamente como reconocer que entre la comedia y la tragedia no hay una distancia tan grande, ¿no? Que de una se puede pasar a la otra de manera inmediata. En términos de contexto, también hay que considerar que durante la época que vivió Shakespeare, el mundo cristiano se dividía entre católicos y protestantes, que es algo que ya había mencionado. Ambos con un reclamo, de una supremacía religioso-política. También aparece ¿cómo se llama? La monarquía absolutista. Recuerden que en ese momento gobernaba Isabel I. Y de hecho, en ese momento, precisamente de todos esos conflictos, hay muchas pasiones que se despiertan. Muchas pasiones de traición, de invasión, de guerra, de ejecuciones. Incluso Isabel I es objeto de un intento de asesinato. Creo que hay más de uno, pero el más conocido es cuando un grupo de católicos intentaron pues llevar a cabo el asesinato de Isabel I. Entonces, todo eso es un terreno super ultra mega fértil para Shakespeare, para crear todas estas tragedias y todas estas tensiones de venganzas y tramas y ejecuciones y mentiras, etc. ¿No? Y precisamente ver a Romeo y Julieta como el triunfo del amor sobre el odio es abogar por algo diferente, ¿no? Abogar, a pesar de que se tuvo que hacer ese sacrificio, abogar por algo diferente. Porque las pasiones, en realidad, las que se están criticando más que nada allí, no es tanto la pasión de Romeo y Julieta, porque otra vez hay un proceso de maduración, nuevamente mayormente en Julieta, que se logra ver que es un amor que va madurando y va cambiando, ¿no? Claro, está también la gente que dice que el elemento más trascendental ahí es la transgresión, y que si la transgresión no existiera, entonces esa pasión desaparece de una vez. Bueno, eso es una interpretación. Pero también está esta otra versión que señala pues precisamente este proceso de maduración, otra vez particularmente en Julieta, y cómo todo eso permite que el amor triunfe por encima del odio y pone fin a esa tensión y a esa dinámica, que es lo que está viendo Shakespeare en ese momento, ese conflicto entre protestantes y católicos, ¿no? Es lo que está viendo
Cuando ve todo este suceso, todos esos sucesos del ascenso de la monarquía, la caída del feudalismo. O sea, es mucho más complejo. Y podría seguir ahondando sobre esto y dando más relatos sobre esta cuestión. Porque en realidad tengo varios apuntes. Pero yo creo que ya más o menos se entiende que aquí el conflicto es mucho más complejo, mucho más profundo. Hay una voluntad, hay una vocación por el amor, hay una dialéctica, hay una reconciliación entre Apolo y ¿cómo se llama? Y Dionisio, como lo queramos ver, pero está presente siempre ese elemento del conflicto, porque la tragedia, en todo caso, la está utilizando Shakespeare, porque primero está influenciado por lo que está ocurriendo en su época. Primero, además, es un relato que ya existía, ¿no? Influenciado por la poesía medieval y por Séneca y por otras cosas más. Y tercero, todo eso le permite como construir esa tensión entre la transgresión, entre las convenciones sociales, entre las luchas y los odios, entre familias, o las luchas y los odios entre dos, vamos a decir, bandos que claman para sí la verdad, etcétera, etcétera. Y cómo al final el amor puede servir para truncar todo eso, a pesar del sacrificio que se tiene que hacer. O sea, si se fijan, la historia de Romeo y Julieta da para más. No tiene nada que ver con esa cuestión del simp. Ni siquiera sé cómo aplicarle una cosa como esa, que otra vez es ver la relación como una cuestión transaccional, cuando precisamente Romeo y Julieta con Shakespeare es romper con esa idea del amor transaccional, ¿no? De que, bueno, es que si no tienes sexo con ella, entonces eres un simp. Entonces, eso no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con Romeo y Julieta. En fin, eso sería todo por ahora. Creo que con eso ya podemos dar fin a esta cuestión. No creo que quepa agregar nada más. Y bueno, entonces será hasta la próxima. Chao.